tema de este mensaje es la decisión de Josué. ¿Lo puede decir conmigo? La decisión de Josué. ¿Lo puede decir con más ánimo? La decisión de Josué. El capítulo 24 de Josué es el discurso de despedida de Josué. Josué ya era anciano y ya habían tomado posesión de la tierra prometida. Y Josué se despide con este discurso del pueblo y les advierte que ahora en adelante ellos son responsables de sus acciones y de sus decisiones, y los compromete delante de Dios mediante un pacto de servir a Dios, de obedecerle y consagrarse únicamente para Él. Entonces, los israelitas de ahora en adelante ya no tendrán un líder como Josué, ya no tendrán un líder como Moisés. Cada quien va a tomar posesión de su heredad, pero eso no significa que ellos no tenían ley o iban a vivir como quisieran, porque ya Dios les había dado la ley, ya Dios les había dado su palabra y habían sido instruidos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Ellos debían de obedecer todas las instrucciones que Dios dejó escrita en la palabra. Ahora, quiero que entendamos esto. Para esta época en la que Josué se estaba despidiendo del pueblo, los israelitas no tenían la Biblia que nosotros tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos una Biblia de ¿cuántos libros? 66 libros. Diga conmigo, 66 libros. 66 libros. Los israelitas tenían únicamente 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ellos tenían que seguir la instrucción de la palabra de Dios que les había dejado Dios en esos 5 libros. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, a diferencia de nuestra Biblia, ellos tenían únicamente los primeros 5 libros de la Biblia para su instrucción. Ellos tenían una revelación limitada. No tenían toda la revelación que usted y yo tenemos hoy en día. Nosotros tenemos la colección completa de la revelación de la palabra de Dios. Amén. Es una revelación completa. Ellos no la tenían. Ahora, ¿qué significa eso? Escúcheme bien, por favor, porque esto es importante. Eso significa que usted y yo tenemos más responsabilidad que estos israelitas en aquella época. Yo no sé si lo sabía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la instrucción completa. Nosotros tenemos la revelación completa. Ellos no. Ellos tenían una pequeña parte de la revelación de Dios, pero aún así suficiente para guiar sus vidas en el temor de Dios. Amén. Amén. Suficiente, los primeros 5 libros de la Biblia para guiar sus vidas en el temor de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque cuando usted lee en Lucas capítulo 12, usted va a encontrar la parábola del siervo fiel. Y en esta parábola el Señor dice: al que poco se le dio, poco se le demandará, pero al que se le dio mucho, mucho se le demandará. Esa cita usted la puede encontrar en Lucas 12:48. Al que se le dio poco, poco se le demandará, y al que se le dio mucho, mucho se le pedirá. Entonces, nosotros como iglesia tenemos la palabra profética más segura. Amén. El fundamento, la palabra de Dios. Y esto es importante en el mundo en que vivimos hoy, en que cualquier persona se levanta como profeta, cualquiera se levanta diciendo: dice el Señor tal y tal y tal cosa, y todo eso tenemos que pesarlo ¿dónde? En la palabra de Dios. Amén. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Una palabra profética que nos dé o la palabra de Dios?
¿Qué tiene más autoridad? ¿Una palabra profética que lee el pastor o la palabra de Dios? Amén. Me gusta mucho que usted lo tenga claro. Amén. La palabra de Dios. Así de que si llega alguien por ahí y dice el Señor tal y tal cosa, usted péselo con la palabra de Dios. Amén. Péselo con la palabra de Dios. No, pues, de hecho, 2 Pedro 1:19, el apóstol Pedro ahí nos declara: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si viene algún ángel o yo mismo predicando otro evangelio, este sea anatema, condenado o destinado a condenación. ¿Por qué? Porque incluso él dice: es que no hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Y se han levantado personas, yo creo que usted las ha escuchado, y a veces usted los mira ahí en internet y dicen: yo he recibido una revelación, dicen que no está en la Biblia. Cuidado, eso es advertencia, hermanos. La palabra de Dios es perfecta, no le falta nada. Dios no se le olvidó nada, hermanos, incluir en su palabra. A nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Escribimos algo ahí, un manual de instrucciones, y pasa: ay, se me olvidó poner tal cosa, vamos. Por eso se da cuenta usted que los libros, para los que estudian, los libros dice primera edición y luego segunda edición. ¿Por qué? Porque en la primera edición se les olvidó algo y lo modifican en la segunda edición. Tercera edición. Hay libros que tienen hasta 10ª edición. ¿Cuántas ediciones tiene la Biblia? Ninguna. Ninguna. Es perfecta, está completa, no le falta nada. Es la instrucción de Dios para el hombre que usted y yo debemos seguir en fe. Amén. Entonces, el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces aquí Josué resalta dos virtudes en este mandato que da. Dice: servirle con integridad y verdad. Servirle con integridad y verdad. Integridad y verdad. ¿Qué entendemos nosotros por estas dos virtudes? Integridad es sinónimo de lealtad, poniendo a Dios en primer lugar sobre todo. Amén. Dios es el primer lugar en todo, en sus estudios, en su carrera, en su negocio, en su trabajo, en su familia, en su vida personal. Dios tiene la preeminencia. Amén. Y aquel que no ha recibido la revelación del evangelio no entiende eso y no acepta eso. Si usted recibe cursos de relaciones humanas, cursos de psicología, qué sé yo, le van a enseñar de que el ser humano es el centro de todo. Yo se lo digo porque yo recibí esos cursos. Y le van a enseñar de que Dios está en segundo lugar, y la familia y el trabajo, pero el centro de todo soy yo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el centro de todo es Dios. Amén. Entonces, integridad se refiere también a honestidad. Amén. Servirle con honestidad, no por intereses egoístas, no por intereses de ganarse el aplauso o la aprobación de la gente. Cuando usted lee la historia de los profetas, usted se va a encontrar que los profetas fueron rechazados, no recibieron aplauso. Es más, muchos de ellos fueron aprisionados, otros los mataron. El profeta Jeremías, por predicar la palabra de Dios, la gente lo odiaba. Y al final del libro de Jeremías, cuando ya estaba a punto Israel de caer en manos de Babilonia, agarraron a Jeremías y lo tiraron en una cisterna, y esa cisterna estaba llena de lodo que le llegaba por la rodilla, y ahí lo iban a dejar que se muriera.
Puede imaginarse, hermano, estar en una situación así, no poderse sentar por horas. El lodo ya en la noche se enfriaba y sentir ese frío en los huesos. Y el profeta Jeremías estaba metido ahí. Y cuando llega el rey y le dice: Jeremías, ¿hay palabra de Dios para mí? Sí, hay palabra de Dios para ti. Entonces, hermanos, cuando nosotros le servimos a Dios, si nosotros lo hacemos para recibir aplauso de los hombres, nosotros no estamos sirviéndole con integridad. Si estamos sirviendo por obtener la aprobación de los hombres, no estamos sirviendo con integridad. Muchas veces nosotros vamos a servir a Dios sin que nadie lo note, sin que nadie lo reconozca. Por eso usted va a encontrar que en las redes ministerios que se ensalzan ellos mismos, que se echan flores ellos mismos, y son ministerios que les gusta ver cómo obtienen el dinero de la gente, y por eso la iglesia es criticada. La iglesia evangélica solo pisto es. La iglesia evangélica, ¿por qué? Porque esa es la imagen. Esa es la imagen que dan muchos en las redes sociales. Pero los verdaderos cristianos que le sirven al Señor con integridad no andan publicando nada, no se andan echando flores de nada. Y hay muchos siervos de Dios que están sembrando la palabra de Dios y nadie lo reconoce, y nadie se da cuenta, y nadie les aplaude. Es más, reciben insultos, reciben escupidas, reciben rechazo, pero aún así siguen sirviendo a Dios con integridad. Luego dice servir a Dios con integridad y en verdad. Y la verdad se refiere a la sinceridad de corazón, sin hipocresía. ¿Y cuándo va a haber sinceridad en nuestro servicio? Cuando nosotros amemos a Dios. Nosotros amamos a Dios y por eso le servimos. Y le servimos porque queremos agradarle a Él. No queremos agradarnos a nosotros mismos, no queremos agradar a nadie más, sino que agradarlo solo a Él. Por eso la Biblia dice: todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él van a recibir recompensa. Entonces, por eso muchas personas están sirviendo a Dios, y cuando no reciben la atención que ellos quieren, y cuando no reciben el aplauso que ellos quieren, ¿qué hacen? Présteme atención aquí, por favor, no se me distraigan. ¿Qué hacen? Pastor, así no quiero, no, la gente no quiere, mejor renuncio. Sucede eso, ¿verdad, hermanos? Sucede. ¿Por qué? Porque ellos quieren recibir el aplauso. Voy a poner el ejemplo aquí, estos patojos que son humildes. El hermano Pablito, qué bonito le sirve al Señor. El hermano Adolfo, qué bonito le sirve al Señor. Si nosotros estamos con esa intención, hermanos, no estamos sirviéndole en verdad. Sirvámosle a Dios, sumisos, amén, sometidos a Dios, amén. Entonces, la razón por la que Josué exhorta a los israelitas a servirle a Dios con integridad y en verdad es porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel con ellos. Y cuando usted lee el capítulo 24 de Josué, Josué les va a narrar, hace un recorrido desde Abraham hasta Moisés de lo bueno que Dios ha sido con ellos, cómo Dios los escogió de entre todas las naciones del mundo. Y dice: no los escogí porque ustedes hayan sido buenos, sino que los escogí por mi grande amor. Los israelitas eran cautivos en Egipto, y Dios los rescató de Egipto, no porque los israelitas fueran una raza superior, especial, no, sino porque Dios los amó.
Los llevó por el desierto, los alimentó con maná, los cubrió del calor con una nube y los cubrió del frío con una nube de fuego durante la noche. Y si usted lee Deuteronomio, Moisés testifica: nunca se les gastaron sus vestiduras, nunca se les gastó su calzado, nunca se les hinchó los pies en todo el camino, porque Dios es fiel. Y por eso, porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno, debemos servirle con integridad y verdad. Ahora, no todos los israelitas a los que Josué les estaba hablando habían sido testigos. Porque recuerden, hermanos, que los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Entonces hay una generación que ya no vio las plagas de Egipto. Y hay una generación que ya no vio cómo cruzaron el mar Rojo. Pero fueron instruidos. Amén. Fueron instruidos. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes fueron instruidos? ¿Quién instruyó a esa nueva generación? ¿Quién? No me van a contestar. ¿Quién instruyó a esa nueva generación? Josué. ¿Quién más? Otro que diga yo. Diga conmigo: sus padres. Pero dígalo: sus padres. Sus padres los instruyeron. Entonces Dios espera de nosotros tomar una decisión radical de abandonar el pecado, porque eso es lo que le dice: ustedes deben de renunciar a los ídolos y abandonar las costumbres de sus antepasados. Abandonar las costumbres que tenían sus antepasados. Miren, hermanos, para mí es una gran bendición. Usted no sabe el gozo que me da de poder presentar a mi nieto. Y yo hacía un recuento en mi mente y le preguntaba precisamente ayer a mi mamá: mamá, ¿usted fue presentada? Y me dice: yo no fui presentada. Y obviamente a mi papá tampoco, porque ellos no crecieron en un hogar cristiano. Pero ellos, mi papá y mi mamá, sí nos presentaron a nosotros. Y nosotros, mi esposa y yo, presentamos a nuestros hijos. Y ahora mis hijos presentan a sus hijos. Amén. Tenemos que olvidar las costumbres paganas de nuestros antepasados, porque en las costumbres de mis antepasados hay brujería. En las costumbres de mis antepasados hay idolatría. En las costumbres de mis antepasados fumaban el puro. Y esas costumbres nosotros las abandonamos. Y eso es lo que le dice Josué al pueblo. Deben tomar una decisión radical de olvidar las costumbres de sus antepasados, los que habitaron al otro lado del río. Deben dedicarse únicamente a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros: tomar una decisión radical. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. Tomar una decisión radical. No de que vamos a estar con un pie en el mundo y con un pie en el evangelio, y vamos a jugar al péndulo, un día en el mundo, otro día en el evangelio. Un día en el mundo, no. Santiago dice: el que tiene doble ánimo no recibirá nada de parte de Dios, porque es como la hora del mar. La hora del mar: hoy sí, mejor no. O mejor sí, o mejor no. No crea que el que tal haga, dice Santiago, recibirá algo de parte de Dios. Dice: tomen una decisión radical. O aman a Dios o aman al mundo. ¿Qué van a hacer? Abandonar los placeres del mundo, abandonar los deseos de la carne y entregarse por completo al Dios de los cielos. ¿Qué decisión vamos a tomar? Dios espera de nosotros tomar una decisión radical
Yo no sé si entienden qué significa radical. Total, gracias. Una decisión total de abandonar el pecado. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, está contaminado, conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Mire qué tremendo eso. Hay esos deseos de disfrutar de los placeres del mundo. Es un engaño. Deseos engañosos, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar el espíritu de nuestra mente? Llenándole la palabra de Dios. Si usted es un fanático de fútbol y vive del fútbol y lee todo lo del fútbol, ¿qué va a haber en su mente? Fútbol. Pero si usted ama la palabra de Dios y se deleita en la palabra de Dios, y cuando platica, habla de la palabra de Dios, ¿qué va a haber en su mente? Palabra de Dios. Renovar el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Justicia, santidad y verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No podemos nosotros vestirnos del nuevo hombre en justicia, santidad y verdad si aún nos revolcamos en los placeres de este mundo. No es posible. No es posible. Y si hay alguien que aquí no me entienda, there is no possible. No es posible. Amén. Sí, porque ustedes solo inglés hablan, hermano. Permitan, hermanos, que. Entonces, Josué los exhorta, israelitas, y esta mañana decimos discípulos, tomen una decisión de servirle a Dios con integridad y verdad, no a medias, no a mi conveniencia, no como yo creo que debe de ser, sino como Dios lo estableció en su bendita palabra. Entonces el versículo 15, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová. Ahora, si ustedes no quieren, ¿verdad? Si lo parafraseamos, escojan entonces a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Escojan entonces si no quieren hacer caso. Si están empecinados en sus pensamientos de que no, así estoy bien. Y usted cuando evangeliza a alguien y está una persona que está sumergida en el pecado, en los placeres de este mundo, y usted le dice, mire, tiene que entregarle su vida a Cristo, ¿qué le contesta? No, así estoy bien. Así estoy bien. ¿Qué? Así estoy bien, no necesito. Escojan a quién, entonces, a quién servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, escojan ustedes las costumbres de sus antepasados. En mi caso, unas costumbres de mis antepasados de hechicería, de brujería. O, ¿qué dice? O los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o las costumbres modernas que están invadiendo la sociedad, el homosexualismo, el aborto, toda esa mentalidad pecadora moderna. Escojan ustedes que van a escoger las costumbres antiguas de sus padres, las costumbres modernas pecaminosas. Pero en lo que respecta a mí, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuál va a ser nuestra decisión?
Ahora, escúcheme, hermano. Mire para acá un momentito, por favor. ¿A quiénes se está dirigiendo Josué? Hermano César, ¿a quiénes se está dirigiendo Josué? A los líderes. Hermano Oscarito, ¿a quiénes se está dirigiendo Josué? A ustedes. ¿Quién más? Vamos a ver quién se me está escondiendo ahí. Hermano Adolfo, ¿a quiénes le está diciendo Josué? A todo el pueblo. Tienen razón, pero principalmente se está dirigiendo a los varones, a los padres de familia, a los responsables de casa. Amén. Amén. A ellos se está dirigiendo Josué. Escojan ustedes a quienes van a servir. No se lo está diciendo a la señora de la casa. No se lo está diciendo a los jóvenes o a los niños. Se lo está diciendo a los varones, a los padres. Escojan ustedes a quienes van a servir. Y ese es un error que hemos cometido los varones, que dejamos la responsabilidad de la educación espiritual a las esposas cuando es nuestra responsabilidad. Andamos con los patojos a la iglesia. Váyanse, muchachos, váyanse con su mamá a la iglesia y el papá se queda viendo tele en la casa. Y ahí viene la hermana con el patojo arrastrándolo porque no quiere venir a la iglesia. Pero si mi papá se queda, yo también me quiero quedar. ¿Y qué pasa cuando llegan a la adolescencia, hermanos? ¿Qué pasa? Ya no quieren venir. Más aún cuando son jóvenes, cuando tienen 20 años, la mamá le dice, vamos a la iglesia. Nadie no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza del hogar no dio buen ejemplo. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano, cuando Jesús venga? ¿Dónde están tus hijos? Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3 habla de los requisitos para el obispado. Marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. ¿Y a quiénes se los está diciendo? A los varones. Hermanos varones, digan amén. Ya no es tiempo de seguir zafando bulto, hermano. Ya es tiempo que tomemos nuestra posición como sacerdotes del hogar. Porque existen solo dos opciones: o amar a Dios o rechazar a Dios, y no podemos vacilar entre dos opiniones. Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O le servimos a Dios o somos esclavos del pecado. No hay un intermedio. No existe el limbo. No hay intermedio. Yo me quedo aquí en medio. No. El que conmigo no recoge, dijo Jesús, desparrama. Entonces Josué, como líder y como padre de familia, él se pone como ejemplo. Y aunque nos parezca una falta que él se ponga de primer lugar, porque nos enseñan, ¿verdad? Y nos enseñaban así con aquella frase, el burro por delante. Yo y mis amigos, el burro por delante. No, tiene que ser mis amigos y yo. Así nos enseñaron, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Así nos enseñaron. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque él debe ir por delante, como cabeza del hogar, como cabeza de familia. Y yo le pregunto a los padres en esta mañana, ¿dónde están sus hijos?
Y aquellos que están ahí en su casa viéndonos a través de la transmisión, ¿por qué no están en la iglesia? Yo y mi casa serviremos a Jehová. En la casa de Josué, Josué era el responsable de instruir a su familia en el temor de Dios, obviamente apoyado por su esposa, porque es la ayuda idónea. Pero el padre es responsable de conducir a su familia en el temor de Dios. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas son llevados prisioneros por haber sanado a un paralítico. Y lo metieron en la cárcel de más adentro. Ustedes conocen la historia. Vino un terremoto y fueron liberados. El carcelero, cuando vio que las celdas estaban abiertas, quiso suicidarse. Y vino Pablo y dijo: no te mates, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa cultura se tenía por entendido que el varón era la cabeza del hogar. Y el varón era responsable por su familia. Entonces por eso Pablo con toda libertad le dice: y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa te va a seguir a ti. Tú eres la cabeza. Tú los vas a instruir en el temor de Dios. No es de que porque el papá aceptó a Cristo ya automáticamente los hijos reciben salvación. No es así, porque bien dijo alguien por ahí: Dios no tiene nietos. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, aún nuestros hijos. Pero es responsabilidad del Padre instruir a sus hijos en el temor de Dios. Entonces Dios nos da la oportunidad de escoger entre la salvación y la condenación eterna. Y es algo que vamos a decidir cuando estemos aquí en la tierra. Porque con todo respeto voy a decir esto: no hay purgatorio. Amén. Está establecido, dice Hebreos, que el hombre muera solo una vez y después de eso, juicio. Esa decisión la tomamos en la tierra, porque cuando morimos vamos a obtener el fruto de nuestra decisión. Amén. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Servir a Dios, seguir a Dios, o vivir en los placeres del mundo? Es nuestra decisión. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a retorcer la oreja y decir: tenés que venir a servir. No, es algo que nosotros lo debemos hacer voluntariamente, con integridad y verdad. Amén. Con integridad y verdad. ¿Por qué? Porque la decisión que usted tome hoy, que está en vida, cuando muera dará fruto. Fruto de vida eterna o fruto de condenación eterna. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Dice la Biblia: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vamos a escoger? Las muchas ocupaciones en tu trabajo, en tu negocio, no te van a dar la vida eterna. Sí, porque esa es una de las excusas. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y es bien interesante, hermanos, para estas personas que dicen: no tengo tiempo, porque cuando pusieron las restricciones de la pandemia sí tuvieron tiempo, ¿verdad? A veces tenemos que ser obligados, pero Dios nunca nos va a obligar. Escojan ustedes hoy a quienes van a servir. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La palabra del Señor nos exhorta a no claudicar en dos pensamientos, sino que nos exhorta a decidirnos por Dios y abandonar el pecado. Por último, versículos 16 y 17, Josué 24, 16, 17. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses,
porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Entonces, cuando Josué los confronta a los israelitas ahí presentes, ahí a los varones, escojan ustedes a quienes van a servir, si a los dioses de sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué respondieron los varones? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo toma la decisión de escoger a Dios, y se estaban comprometiendo con sus palabras. Amén. ¿Se da cuenta que Dios no necesita que usted le firme un contrato? Dios no necesita que usted le firme un contrato. Hermano, ¿va a aceptar a Cristo? Sí, entonces venga a firmar contrato donde se compromete a serle fiel a Dios. No, su palabra le basta a Dios. Su palabra tiene más peso que cualquier documento legal avalado por un abogado. Por tus palabras, dice, por tus palabras serás condenado, o por tus palabras serás salvado, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Las palabras no se las lleva el viento. Entonces ellos estaban comprometiendo con los dichos de su boca. Entonces ellos tomaron esta decisión. ¿En base a qué? Eran testigos de lo que Dios había hecho con ellos. Ellos sabían de lo que Dios había hecho y sabían que les convenía seguir a Dios. Por eso, hermanos, Dios instituyó, el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, para que nosotros recordemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y el discípulo cada mes se presenta delante de la mesa a recordar de dónde nos sacó el Señor, recordar de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, recordar que no mereciendo, Él sufrió el castigo que usted y yo merecíamos. Entonces, los israelitas tomaron la decisión de seguir a Dios en base a ¿qué? Al conocimiento que ellos tenían de Dios. Ellos fueron testigos del poder de Dios. ¿Es usted testigo del poder de Dios? ¿Es usted testigo del poder de Dios? Amén. Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Cada mañana nosotros somos testigos de la misericordia y el poder de Dios. Y en base a ese conocimiento que tenemos de que Dios es bueno con nosotros, si nosotros entendemos que Dios es bueno con nosotros, que en su misericordia nos ha guardado, ¿cuántas veces hemos cometido errores que nos pueden llevar a la muerte? Y Dios nos ha guardado. Dios en su misericordia nos ha guardado. Yo soy uno, hermanos, que he cometido errores que han puesto en peligro mi vida, y Dios me ha guardado en su misericordia. Y en base a eso, hermano, yo tomo la decisión de seguir y servir a Dios. Hoy se les predica la palabra de Dios. Les estamos predicando domingo, les estamos predicando jueves. Se predica en las células familiares Casa de Pan. ¿Para qué? Para que usted conozca lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que usted conozca del grande amor de Dios y de su misericordia, y reconocer lo que Dios ha hecho cada día por nosotros, y recordar sus favores y misericordias nos permitirá tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque vamos a estar agradecidos con Dios. Dios ha sido bueno para mí. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha tenido misericordia de mí y me ha guardado y me ha rescatado.
Hay hermanos aquí que tienen trabajos peligrosos. Hay hermanos aquí que tienen trabajos arriesgados y el Señor los ha guardado del peligro. Quizás de repente se subió en la escalera y plenguén, se viene en la escalera y se cae. Y ahí se levanta con un gran dolor en la espalda, pero el Señor lo guardó de la muerte. Y eso lo debemos de reconocer. Y en base a ese conocimiento tomar la mejor decisión, buscar y servirle a Dios. En la cena, como le dije, recordamos lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Nos humillamos y le damos gracias por su grande amor. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ¿qué? En memoria de mí. Muy bien. Hermanos, en esta mañana el Señor nos está confrontando a tomar una decisión. Nos está confrontando a que tomemos la posición en nuestro hogar de servirle a Dios. El evangelio no es un evangelio individualista. El evangelio es un evangelio que nosotros seguimos junto con nuestra familia, en comunidad. Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido meter en la mente que podemos vivir un evangelio individual. No, nosotros somos parte de la iglesia y la iglesia es un cuerpo compuesta por varios miembros que nos apoyamos, ayudamos mutuamente unos a otros, y que cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo somos igualmente importantes. Y por eso Dios pone el ejemplo del cuerpo, porque ¿qué parte de su cuerpo es más importante? Nosotros amamos todas partes de nuestro cuerpo. Y si nos dice, mire, lo pongo a decidir entre su dedo meñique o su oreja, ¿cuál prefiere? Los dos prefiero, ¿verdad? Así somos importantes todos delante de Dios. Por lo tanto, iglesia, hermanos, tomemos la decisión de buscar y servir a Dios, porque se vienen cosas terribles para Guatemala. Ya toda esa agenda LGTB ya está queriendo entrar con fuerza a Guatemala, y van a querer doctrinar a nuestros hijos en ese pensamiento homosexual. Hay países en que ya lo hacen. Hay lugares, hermanos, donde los padres se han levantado, se han pronunciado en protesta, porque han llegado al extremo en que desnudan a los niños en el salón. Desnudan a los niños en el salón para que digan, miren, no hay diferencia entre hombre y mujer. Han llegado a esos extremos y se han levantado muchos padres. Y usted, como padre de familia, usted debe de tomar la decisión: mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no digo que controle, aunque tal vez sí es la palabra correcta, pero mejor digámosle supervise. ¿Qué es lo que miran sus hijos? ¿Qué es lo que escuchan sus hijos? ¿Qué es lo que están aprendiendo sus hijos? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a nuestros hijos y platicamos con ellos? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos amigos de nuestros hijos? Porque si nosotros no lo hacemos, en el mundo hay mucha gente que sí lo quiere hacer. ¿Por qué los muchachos, sabiendo que estar metido en una mara es malo, siempre quieren estar metidos en una mara? Porque ahí encuentran aceptación, porque ahí los escuchan. Y eso es lo que nuestros jóvenes, nuestros niños quieren: que los escuchen, que los valoren. Porque si usted como padre no lo hace, el mundo lo va a hacer, el diablo lo va a hacer. Y tomemos la decisión, iglesia: mi casa y yo serviremos al Señor, pero no con un evangelio tibio, no con un evangelio a medias, no con un evangelio cuando podamos vamos a buscar a Dios, cuando podamos vamos a congregarnos, cuando podamos vamos a orar, cuando podamos vamos a leer la Biblia, sino que una vida disciplinada de búsqueda de Dios.
Yo quiero preguntarle y con eso finalizo. Pero conteste si usted, no me conteste a mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí practican el altar familiar? Eso se nos ha enseñado, eso se nos ha hablado. Practiquen el altar familiar. Reúnanse con sus hijos para orar. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Instruya a su niño que aprenda a orar. Porque si usted no le enseña a orar, ¿quién le va a enseñar, hermano? Hermana Alejandra, que ella le enseña. No, hermano, es su responsabilidad. ¿Acaso no los padres católicos acostumbran a sus hijos a rezar antes de acostarse? Ángel de mi guardia, dulce compañía. ¿Verdad? Pero usted reúne a sus hijos. Vamos a orar, hijos, antes de dormir. Oremos. Busquemos de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Ore por sus hijos, bendiga a sus hijos, que no se duerman como que son perritos, ¿verdad? Solo se van a acostar a la cama. Lea con ellos la Biblia. Ellos van a crecer con esa cultura. Ellos van a crecer con esa buena costumbre. Y cuando ellos sean padres, ¿qué van a hacer ellos? Vénganse, hijos, a mí me enseñaron a orar y a leer la Biblia, y lo vamos a hacer en familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios, al Señor, esta mañana? Amén. Gloria a Jesús. Así que permita que el Espíritu Santo ilumine su mente y su corazón para conocer las verdades del Evangelio, y que usted pueda tomar la decisión, decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.